La digitalización va en contra de las personas que no manejan la tecnología, o la digitalización puede ser una manera de poder perfeccionarle también los servicios a aquellos sectores más vulnerables. Bienvenido a este episodio de Conéctate con Hacienda. Le habla Francisco Párez Alicea, secretario del Departamento de Hacienda. Y hoy comenzamos un nuevo proyecto de traerles unos episodios un poco distintos de nuestro programa. Quería traer algo un poco más íntimo para las personas que puedan conocer más a fondo de lo que hacemos en el Departamento de Hacienda, y quería darle la oportunidad a un funcionario dentro de nuestra agencia que la apreciamos muchísimo y la distinguimos, que es nuestro secretario auxiliar de Asuntos Legales, en esencia nuestro abogado allá en el Departamento de Hacienda, el licenciado Chávez. ¿Cómo estamos, Chávez? Saludos, secretario. Muchas gracias por la invitación. Un honor estar aquí finalmente y tener esta conversación. Una pregunta, ¿cuánto tiempo llevaba aspirando en participar del mejor talk show gubernamental de Puerto Rico y el Caribe? Pues no te miento, desde que los vi ustedes, a la secretaria auxiliar de rentas y al subsecretario, siempre lo veía desde afuera. No tenía pensado que este momento iba a llegar, pero se veía bien divertido y me parece que es un objetivo el que se persigue bastante importante, que es de llegar a la ciudadanía en unos tiempos en donde este tipo de formato les es un poco más llamativo y yo creo que llega más directo el mensaje. Sí, yo creo que hay bastante apetito de la gente de conocer de la agencia. Lo que ocurre es que las comunicaciones antes eran tan cuadriculadas de parte del departamento y había tanto miedo a comunicar y errar, que tú veías un departamento como medio contraído en las comunicaciones, y era algo que... Sí, el gobierno en general. Desde que me promovieron, pues he querido cambiar de alguna manera u otra, y creo que este tipo de conversación pues ayuda a la ciudadanía a entender un poco mejor a qué es lo que nos dedicamos, cuáles son esos retos, el porqué de ciertas decisiones que se toman, y sobre todo que conozcan también a los líderes de la agencia. Yo creo que es bien importante que las personas puedan confiar en los funcionarios, pero para eso hay que darse a conocer, y yo creo que es bien importante sacarte de las vistas públicas, que típicamente eres quien nos representa allá, y que puedas participar en un foro un poco más informal, pero que yo creo que va a tener un alcance bastante grande en nuestros ciudadanos. Sí, algo que a mí me ha llamado mucho la atención viendo los podcasts desde afuera y viendo la interacción con Roxana Santiago y con Ángel Pantoja, es esta visión que siempre has tenido de comunicarle al ciudadano por qué esto es relevante, lo que estamos discutiendo para su vida cotidiana. O sea, porque aquí se atienden temas bien técnicos, pero de la manera en que ustedes lo explican y de la manera en que desmenuzan estos temas para que la ciudadanía reciba ese mensaje, yo creo que ha sido bien claro de que lo entienden, de que hay sed de más, de que les interesa, porque de la forma en que se está comunicando esto, pues tiene relevancia para su diario vivir. Sí, es que volvemos. Ya tanta gente radica planillas, y en un ambiente donde hay un desempleo bien bajito, la cantidad de personas que ya forman parte del mundo laboral y productivo de Puerto Rico es tan más grande que en el pasado, que hace que más personas de alguna manera u otra tengan que interactuar con el departamento. Y también ocurrió con el COVID-19, que acercó al departamento tal vez a un segmento de la población que no tenía contacto directo con nuestro departamento, y que se veían obligados de alguna manera a interactuar con nuestra agencia y solicitar distintos servicios, como fueron los 1,200, los 600, los $1,400 de estos programas, que obligaron al departamento a tener que cambiar esa manera, y yo insisto, bien cuadriculada que se comunicaba el departamento. Sí, algo que siempre has hecho hincapié es en este asunto de que con los avances tecnológicos íbamos directo a una dirección bien particular, pero la pandemia, el huracán María, se dieron unos asuntos que, según me has explicado, aceleraron esto exponencialmente, a llegar a donde quizás hubiéramos tardado más años en llegar, pero estamos hoy aquí precisamente porque estos procesos o estas situaciones que se dieron aceleraron ese proceso. Sí, yo recuerdo, ahora remontándome, y yo creo que todavía no formabas parte del equipo, ¿verdad? En el 2020. No. Yo creo que te introdujiste al departamento en el 2021. En el 2020, cuando ocurre el lockdown, yo recuerdo sentarme con mi equipo gerencial y le hice una presentación de lo que íbamos a estar enfrentando de cara al futuro, y había señalado que
que había una oportunidad de acelerar la agenda de digitalización del departamento. Un departamento que llegó a tener 25 millones de transacciones en las colecturías físicas. Así que estamos hablando de 25 millones de ocasiones que las personas se presentaban en un año a hacer los desembolsos o a pagar o hacer, ¿verdad?, otro tipo de trámite ahí en las colecturías. Ahora tener que hacer todo eso de manera digital. Y yo entendía que eso iba a tomar una década fácilmente en poder llegar a los niveles que estábamos previos a la pandemia. Y cuando ocurre la pandemia, recuerdo decirle al equipo, este es el momento de acelerar como unos 5 a 6 años de esa agenda de digitalizar no tan solo el departamento, sino también digitalizar a las personas. Te voy a dar una cifra que a mí me parece bien sorprendente. Cuando yo llegué al departamento en el 2017, cerca del 65% de las solicitudes de reintegro en las planillas las hacían o las solicitaban a depósito directo. Era un 60-40, 65-35. Depósitos directos 65, 35% cheque físico. Ya llegamos a un punto que estamos 92-7, 92-8. Wow. 93-7. Así que estamos hablando, ¿verdad?, un cambio bastante significativo donde la gran mayoría de las personas están apostando a esa digitalización. Y yo creo que en parte era el miedo de que las personas creían que si me ofrecían su información de cuenta bancaria, luego podía haber una gestión de cobro y nosotros saber qué banco hacer esa gestión de cobro. Y realmente yo no necesito esa información porque típicamente los embargos se notifican a todas las instrumentalidades financieras y que éstas hagan ¿verdad?, la congelación de los fondos adecuada. Yo no voy típicamente con una carta a un banco en específico, una cuenta, sino mira, este potencial cliente que tienes, si tiene una cuenta de banco, congela tal cantidad de fondos. Y en esa línea también hay un tema que me llama mucho la atención, ¿verdad? Mi trasfondo profesional no es en asuntos financieros. Yo vengo del Departamento de Justicia. He sido servidor público, he tenido el honor de ser servidor público de carrera desde que incursioné en esta profesión. Y todavía, aún casi estando 2 años en el departamento, lo veo como desde afuera. O sea, volvemos a la figura. Lo veo usted, veo al subsecretario, veo a la secretaria auxiliar de renta, que son los que dominan este tema. Y me pongo mucho en la figura del ciudadano a la hora de escucharlos hablar y de absorber todo ese conocimiento para poder ejercer efectivamente mis funciones. Y un tema que me llama mucho la atención en esa misma línea de lo que usted estaba hablando era el asunto de esta noción de que había una generación de personas que no iban a poder adaptarse al advenimiento de estas nuevas tecnologías, y lo vimos, creo que con el asunto de la planilla senior y la adopción de que no, ellos no van a poder porque son personas mayores. Y ¿cómo ve eso? Mira, pues han sido batallas. Los cambios requieren, ¿verdad?, uno tener una convicción, número uno, de creer en el objetivo. Y sobre todo de no subestimar a lo que se podría identificar en un proyecto, que son los sectores más vulnerables en cuanto a los cambios que estás creando. Para mí es totalmente improcedente que una persona se le subestime su capacidad de poder evolucionar por meramente identificarlo como una persona de escasos recursos. Una persona de escasos recursos es eso. Pero eso... tú tener escasez de recursos o acceso a recursos no te convierte en una persona incapaz de poder evolucionar. Yo creo que es trabajo del gobierno poderle dar las herramientas a que esa persona pueda progresar y también pueda seguir evolucionando y aprendiendo como cualquier otra persona. Y esto ocurrió con la planilla senior y también las distintas ayudas. Mire, una persona anciana, número uno, todavía tiene la capacidad de poder aprender, y si tiene esa curiosidad y tiene el acceso de poder utilizar otras herramientas para recibir mejores servicios, pues, ¿por qué negárselo porque sea una persona anciana? Y ya nosotros estamos viendo cada vez más la proliferación de personas de edad avanzada en las redes sociales. Los vemos también utilizando servicios bancarios de manera digital. Entonces, ¿por qué el gobierno privarle la oportunidad de recibir esos servicios a través de mecanismos digitales? En el pasado, antes se radicaban cerca de 125,000, 140,000 planillas senior a través de papel, y yo creo que era menos. No tengo la cifra en la mente, pero creo que era menos de lo que te estoy diciendo.
Y el departamento se tomaba un montón en insertar esas planillas en nuestro sistema, procesarlas y hacer los desembolsos. Y los que no saben lo que es la planilla de cine, es un programa de subvención del gobierno donde a los sectores de edad avanzada, típicamente mayores de 65 años, que generan unos ingresos bajitos, pueden recibir un cheque de hasta $700 en algunas instancias. Entonces, en el pasado se radicaba a través de papel, se procesaba, y nosotros cambiamos eso a Suri y lo hicimos mandatorio digitalmente. Y eso tuvo el efecto, en vez de que se radicaran menos planillas, se radicaron cerca de 190,000 planillas en este ciclo. Wow. Estamos hablando de 50,000, 60,000 personas más de lo que radicaban antes cuando era en papel. Entonces uno se tiene que cuestionar, ¿la digitalización va en contra de las personas que no manejan la tecnología? ¿O la digitalización puede ser una manera de poder perfeccionarle también los servicios a aquellos sectores más vulnerables? Y yo veo la segunda. Ahora bien, le corresponde al Estado poderle dar esos recursos, poder tener unos programas de alcance para que las personas tengan acceso al internet, acceso a la computadora o acceso a personas que le puedan asistir. Y eso el Departamento de Hacienda yo creo que lo ha hecho con bastante diligencia. Te voy a dar un ejemplo. Ahora con el paso del huracán Fiona, nosotros decidimos utilizar nuestras herramientas para llegarle a los municipios que se han visto más afectados, particularmente con el proceso de energización de la isla. Ya hemos ido a Ponce, a Guánica, entiendo que el municipio de Yabucoa, y se han atendido cientos de personas en ese proceso. Así que, por una parte, le simplificamos la vida a aquellos que puedan aprender, que puedan evolucionar, sin olvidarnos, ¿verdad?, que todavía puede quedar un segmento de la población, que yo creo que es la excepción a la regla, que no tenga la forma y manera o la capacidad de poder utilizar estas herramientas, pero que tampoco vayan en perjuicio de aquellos que sí desean y que pueden hacerlo. Y yo creo que lo importante es mantener ese espíritu de entusiasmo, de poder ayudar a aquellos que innegablemente no pueden acceder a los servicios a través de mecanismos digitales, pero tampoco crearle un dolor de cabeza a aquellos que sí pueden. Y yo creo que esos resultados han estado ahí. Me pasó con los $1,200. El departamento fue objeto de críticas severas por el proceso de los depósitos directos y por correr el proceso totalmente a través de Suri, pero yo creo que los resultados están ahí y que el tiempo nos dio la razón, tal cual como sabíamos y reconocíamos desde el inicio. De acuerdo. Y en esa misma línea de cuál ha sido la percepción de la gente, pese a esas críticas que está mencionando que recibió la agencia, por lo menos de lo que yo he visto, teniendo la oportunidad de caminar contigo por distintos sitios, la gente lo que dice es estar muy contento con el desempeño del departamento y de que esa gestión se hizo efectivamente. Y yo creo que eso también, en la medida en que el ciudadano, en la medida en que esa persona que radique esa planilla senior recibe ese dinero y lo recibe rápido y efectivamente, y el proceso es efectivo, te ofrece una retroalimentación positiva para volverlo a hacer. Quizás entonces no es en la planilla senior, y mejorar. Y entonces, en la medida en que ve el ciudadano que las cosas funcionan, pues definitivamente es motivación para seguir a esa misma línea. Sí, definitivo. Y vamos a verlo desde mi perspectiva. O sea, yo vengo de Morovis, de una familia que a mis papás se les hizo bien difícil lograr los grados universitarios. Mi mamá trató de ir a la universidad ya en una edad mucho más avanzada, cuando nos tenía a mí y a mi hermana. Mi papá no logró acabar su grado universitario. Y probablemente si me veían a mí en mi niñez, pues tal vez no hubiesen apostado a que era posible uno poder educarse, uno poder evolucionar, uno poder apreciar esos nuevos horizontes y tal vez lo que estaba destinado para mí, según aquellos que también nos critican con el proceso de digitalización, pues es la vida de escasos recursos. Y yo creo en ese sentido que las personas pueden progresar, que tener escasos recursos es un limitante en el momento en cuanto al acceso a recursos, pero no debe ser un determinante de la forma y manera en que tú vas a recibir los servicios del gobierno de Puerto Rico, ni debe ser el determinante cuál va a ser tu destino final en esta vida. Yo lo veo totalmente distinto, y si no se hacen esas apuestas, pues van a haber otras personas que, al igual que yo, pues no nos sobraban los recursos,
viéndonos totalmente limitados, y yo creo que ese no debe ser el mensaje del gobierno. El gobierno debe tener empatía, pero la empatía tampoco se puede convertir en mecanismos para limitar el potencial de las personas, y creo que mucho del progreso se puede dar a través de la digitalización y las nuevas tecnologías que hay en el mundo. ¿Cómo ha sido esa experiencia? Porque la ciudadanía asocia tradicionalmente la figura del Departamento de Hacienda con la persona que te cobra los impuestos. Y que eso se tiene que hacer bien, obviamente, y efectivamente. Pero te topaste en un contexto histórico en donde se dieron ciertas circunstancias que lo que ocurrió fue al revés. Se trataba de transformar a la agencia en una entidad gubernamental que te iba a poner dinero en el bolsillo, y que eso se tenía que hacer efectivamente, y se tenía que hacer con cierta celeridad, porque son personas que estaban atravesando unas situaciones, las que estaba atravesando la isla completa. ¿Cómo fue hacer ese cambio? Y cómo tu trasfondo de lo que acabas de decir, de tu crianza y de tu niñez, te colocó en esa posición para navegar el barco en esa dirección de la manera que lo hiciste. Yo lo que creo que era importante que el equipo entendiera en aquel momento, en el 2020, la realidad paralela a la nuestra. Y era un poco complicado porque nosotros no dejamos de cobrar nuestro salario. Y entonces es bien difícil tú poderte poner en los zapatos de otra persona que perdió su empleo o que perdió su capacidad de hacer ingresos por un asunto salubrista que en aquel momento no se sabía cuál iba a ser la solución. Claro. Ni se sabía cuánto tiempo iba a durar. Es bien difícil tú poderte entender a plenitud qué se siente no generar ingresos de repente. Y muchas personas que viven de cheque a cheque. Entonces, yo creo que lo que imperó en ese momento fue el sentido de urgencia, que es cierto, yo estoy ganando mi salario y no me había afectado, gracias a Dios, por el efecto de la pandemia a nivel de mi manera de generar ingresos. Pero en el otro lado hay esta situación y se está viviendo y dependen de nosotros. Y por eso es que nosotros hoy no estamos dejando de generar ingresos, porque tenemos un deber, yo creo que generacional, o de alcance generacional, de poder ayudar a la ciudadanía. Y llegó momentos donde hablábamos de estas ayudas como acceso a poder de alguna manera suplir necesidades básicas como la comida, alimentos y medicina. Y así fue que se llevó a cabo ese proceso. Yo creo que el equipo lo absorbió bien, entendieron la diligencia. Es un poco difícil porque típicamente la cosa para el Departamento de Hacienda es para acá. Uh-huh. Es lo que yo siempre he dicho. Correcto. El camino es para acá, es para recaudar, y de repente era, muchachos, tenemos que ser prácticos. Uh-huh. Ahora es para allá. Esta gente está en una necesidad bien grande y teníamos que utilizar nuestra creatividad y nuestras destrezas para poder, de una manera responsable, porque también tenemos un deber de cuidar en los fondos públicos, de poder ayudar a la ciudadanía. Sin embargo, si hay algo que nos define a nosotros como equipo, es que no tenemos miedo. No tenemos miedo a la crítica, no tenemos miedo a equivocarnos, y no tenemos miedo a tomar decisiones prácticas, velando el mejor interés público. Y yo creo que todo eso y ese espíritu de ser práctico en el proceso, de ser creativo, de no subestimar la capacidad de las personas de poder ayudar al prójimo. Aquí, ¿cuántos millennials no se tiraron a ayudar a sus familiares más viejitos con mucho cariño? Y creo que esa responsabilidad social de estas personas con acceso a tecnología, más la creatividad que pudo llevar a cabo, ¿verdad?, o ejercer el equipo de trabajo, pues ayudaron en todo esto. Pero sí tuvimos serias discusiones sobre el alcance de los procesos de fiscalización. Mira, este no es el momento de apretar tuercas. Este es el momento de poner comida en la mesa de las personas. Y en algunas instancias yo usaba el ejemplo de, si tu mamá no tuviese comida en la mesa, ¿qué tú harías? ¿Verdad que te desvivirías? Sí, y la gente típicamente me decía, naturalmente claro, que sí, claro. Pues esto es eso, esto es ese momento. Y eso ayudó muchísimo. Y en esa línea, bueno, quiero hacer un paréntesis rápido, de que por lo menos en mi experiencia, tu estilo gerencial siempre ha sido, y me lo has dicho desde el día 1,
En primer lugar, que no es un ambiente en el que se penaliza la iniciativa, al revés. Siempre el lema ha sido, si alguien va a coger un regaño, cógelo por actuar, no por omitir o dejar de actuar. Porque gran parte de ser un servidor público es precisamente eso. O sea, es el momento en que tienes una determinación en tus manos que afecta la vida de personas y pues tú quieres que el servidor público actúe en pro de eso. Pero un último tema que quería tocar rapidito, antes de que finalizáramos, hablando de llevar la comida a la mesa y de las necesidades básicas de las personas. Una de las cosas que vi en la entrevista del Molusco, que la vi con mi familia y algo que mi papá siempre ha hecho hincapié, que como te mencioné fue servidor público de carrera, mi mamá también, mi papá en el Banco Gubernamental de Fomento y mi mamá era maestra en el sistema de educación. ¿Cuán importante es que el mensaje que comunicas la gente entienda de que a pesar de que hay aspectos bien técnicos y de que se cobran contribuciones y que somos la caja registradora y contabilidad central y todo eso, afecta tu vida de una manera particular? Y el ejemplo de la evasión contributiva. ¿Cuán importante es que cuando la gente quizás pensaba en el Departamento de Hacienda antes de que llegara, podía haber un número de lo que eran recaudos, podía haber, pero pensaba, eso a mí no me afecta? Y creo que parte de la misión y el objetivo que has tenido de comunicar es explicarte en arroz y habichuela al que me está escuchando cómo esto es importante para ti. Sí, y han habido varios retos sobre eso. Número uno, porque el código sigue siendo de 1200 y pico de páginas. Y puede ser abrumador y su lectura puede ser árida, puede ser complicada. Pero yo he tratado de, cuando vamos a comunicar a las personas, vamos a comunicar a base de lo que es la generalidad, porque eso es lo que le importa a la ciudadanía. Las excepciones déjenselas a los CPA, a los abogados, a los practicantes. Vamos a enfocarnos en los aspectos generales cuando tratamos de hacer comunicaciones generales. Lo otro es que, no te voy a mentir, con la pandemia llegó un momento que las personas tal vez olvidaron que el departamento también tiene una función de recaudar. Claro. Y recuerdo tener estas discusiones con los equipos. ¡Wow! Yo estoy tratando de llevar mensajes de la erradicación de planillas y las personas me están diciendo, cállate la boca, envíame los chavos. Y yo decía, esto puede ir en detrimento en el futuro, ¿verdad? De la gobernanza y una sana administración pública, que las personas le pierdan el aprecio o la relevancia a cumplir con sus responsabilidades contributivas. Y de ahí surgió la campaña de Eso Tributa a través de las redes sociales. De ahí surge el asunto de orientar a los influencers en aquel momento, porque pues acaparan también la atención mediática y que se supiera, ¿verdad?, que hay una responsabilidad contributiva. Y yo creo que eso fue un momento, una coyuntura bien importante en el 2021, que básicamente ayudó a poder integrar al Departamento de Hacienda a sus temas cotidianos. Y yo creo que son distintas estrategias para tú poder acaparar el imaginario de las personas de cómo el departamento te afecta o cómo incumplir afecta a las personas. Yo siempre traigo el ejemplo de la persona que va al restaurante en Corillo y cuando llega la cuenta se hace el loco. Pues el plato de él lo cubre el resto de la mesa. Resto de la gente, así que todos se ven afectados a nivel de su bolsillo, que hay una responsabilidad ciudadana también. Todos tuvieron que dar un poquito más en esa instancia por eso. Claro que sí. Y que al igual que la corrupción, pues básicamente priva de recursos a las personas. Y eso yo creo que ha servido muchísimo. Chávez, una pregunta. ¿Qué te ha parecido tu experiencia en el departamento? Y para acabar, si tú le recomendarías a las personas formar parte del servicio público de cara al futuro. Bueno, para mí es un asunto bien personal, el que siempre he pensado que el ciudadano tiene que interactuar a diario con la cosa pública, con el gobierno, para que le den una serie de servicios que son esenciales. Y yo creo que todos estaríamos de acuerdo en que ese servidor público, si tú te imaginas qué es lo que tú quieres que sea, tú quieres que sea la persona más dispuesta, la más inteligente, la mejor preparada, y por lo tanto yo creo que tenemos que incentivar a que el servidor público o a que más personas quieran ser servidores públicos, porque no hay duda de que es parte integral de que funcione el gobierno y el sistema en el que vivimos. Yo me enamoré del Departamento de Justicia cuando trabajé allí y igualmente me he enamorado del Departamento de Hacienda. Tiene mucho para enamorarse y creo que hasta desde un punto de vista práctico hasta más relevante para la vida cotidiana de todo el mundo, porque representa el asunto económico del día a día tanto del gobierno como del ciudadano.
Y son cosas en este contexto histórico que estamos viviendo con la quiebra criolla, el plan de ajuste de deuda, están pasando un montón de cosas que son sumamente relevantes y que van a marcar lo que va a ser el futuro de Puerto Rico por los próximos 50 años. Así que qué mejor momento para que jóvenes que preparados, que quieran hacer un cambio, una diferencia en Puerto Rico, se unan en esta gestión tan importante, en este momento tan importante. Así que definitivamente recomendaría eso y creo que todos debemos aspirar a eso, particularmente que la gente quiera ser servidor público para poder tener un mejor Puerto Rico. Yo lo veo igual. Yo desearía que hubiesen más personas que se hagan disponibles a servirle en el campo público a los puertorriqueños, no el foro para hacer dinero. Eso, ¿verdad? Uno renuncia a eso cuando se convierte en servidor público, pero se ganan tantas cosas en el proceso, se ganan tantas vivencias, que es lo que yo más disfruto en mi día en el departamento, el trabajo en equipo, la satisfacción de las personas en ver alguna mejoría en los servicios del gobierno y hasta cierto punto, y tal vez, ¿verdad?, por el contexto que yo estoy viviendo ahora mismo en mi etapa personal, pues me permiten a mí pues tal vez no maximizar mi cuenta bancaria o la compensación que yo pudiera generar a nivel monetario tal vez en otro trabajo a nivel del sector privado, pero lo que se gana, esos recuerdos, esas memorias, las sonrisas de las personas, los mensajes a través de las redes sociales, que las personas sientan que pueden comunicarse con el secretario de Hacienda a través de un tweet. Estamos a nivel de un mensaje de diferencia entre la ciudadanía y el Departamento de Hacienda y su secretario, que es algo que a mí me llena muchísimo. Y no te miento, o sea, yo no veo que pueda haber otro trabajo en el mundo que me pueda dar las sensaciones que me da este. Yo, mi invitación a las personas, hay unas convocatorias todavía abiertas en el departamento a nivel de contabilidad central. Explórenlas, evalúenlas, mírenlas y si tienen esa llama, no tengan miedo a equivocarse. Den el paso adelante y sirvanle al país desde ese foro y se van a llevar tremendos y gratos recuerdos por el resto de su vida. Yo creo que con eso podemos acabar esta conversación, Chávez. De verdad que para hacer tu primer podcast te fue bastante bien. Gracias. Yo creo que es un poquito más fácil que las vistas públicas. Y nada, te agradezco todo el servicio que le has dado a Puerto Rico a través de tus funciones. Pueden seguirnos a través de nuestras redes sociales. Saben que nosotros tenemos las redes sociales más dinámicas de administración contributiva, yo creo que en el mundo entero. Y quédense sintonizados a nuestra página web y las publicaciones que haga el Departamento de Hacienda y a futuros episodios de Conéctate con Hacienda. Así que muchas bendiciones y ya saben que en Hacienda estamos para servirles.